Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar trabajando lo que es falda de base, ¿sí? La vamos a ver corta, midi, larga. Bien, yo los voy a hacer a escala, yo ya parto con mi molde base hecho. Es importante que ustedes tengan su molde base hecho. Si no lo tienen su molde base hecho, yo en la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vean el video de cómo hacemos nuestra falda base, ¿sí? También les voy a dejar en la cajita de descripciones esto para que ustedes impriman y puedan trabajar de forma más sencilla y puedan tener como una especie de carpeta donde van haciendo sus moldes y transformaciones, porque este va a ser el primer video de una serie de faldas, ¿sí? Vamos a empezar con la falda de base, que es la más sencilla de todas y la que no lleva absolutamente nada de trabajo. Hay que tener algunas cositas en cuenta, pero les digo que es súper sencilla. Bien, vamos a empezar con la corta. En realidad yo esta le hice a la rodilla. Pueden hacerla más corta, una mini, sí, una mini falda. Bien, lo hacen, no hay problema. Yo voy a hacerlo hasta la rodilla. Bien, voy a trabajar con este. Voy a cortar acá para que... voy a trabajar con este. Acá. Vamos a empezar con la corta. Bien, yo tengo acá mi cinta a escala. En la línea de ruedo yo voy a salir unos centímetros, ¿sí? Voy a salir a partir de 3 centímetros. De 3 centímetros a 8 centímetros para una falda de base corta a la rodilla está bien. ¿Por qué? Porque si yo doy muchísimo más, ya el estilo, ¿sí? La proporción de este tipo de falda ya se va a perder, entonces ya no va a ser una falda de base. Bien, entonces hay que mantener esas medidas, esas proporciones para que se mantenga el estilo que queremos, ¿sí? En este caso vamos a hacer una falda de base. Yo le voy a dejar 5 centímetros, voy a salir 5 centímetros acá, voy a trazar, voy a continuar mi línea, ¿sí? Acá la voy a continuar ahí y después este punto lo voy a llevar hacia la cadera. No lo voy a llevar hacia la altura de cadera porque si no me va a quedar algo como cortado ahí, ¿sí? Va a ir recto hasta acá y después me va a ir una curva así. No, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de que continúe, ¿sí? Esa curva de la cadera. La vamos a aprovechar y vamos a darle una forma más linda, ¿sí? Ahí, bien. Bueno, acá esto lo tenemos que corregir, no nos puede quedar así porque si no nos quedan unas puntas y esas puntas la verdad que no quedan muy bien. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Lo corregimos de la siguiente manera. Yo voy a medir, ¿sí? Mi centro. Yo tengo que mi centro acá tengo 49 centímetros. Entonces acá también voy a tener 49 centímetros, ¿sí? 1,5 centímetros me subió la falda en el costado. Bien, bueno, yo ahora lo voy a redondear por ahí, ¿sí? Ahí, bien, entonces acá yo ya tengo mi nuevo ruedo, mi nuevo costado y ya tengo mi falda base. Recuerden, de 3 centímetros a 8 centímetros, 10 centímetros como mucho, podemos salir en el costado, ¿sí? Sin comprometer lo que vendría a ser el estilo, la proporción de este tipo de falda. Bien, vamos a continuar con la falda midi, ¿sí? Vamos a ir a una falda midi, que la falda midi es generalmente a mitad de pantorrilla, ¿sí? Así que bueno, lo vamos a hacer ahí como a mitad de la pantorrilla. Bien, va a ser más o menos a mitad de pantorrilla. Yo acá le voy a agregar 25 centímetros de mi ruedo. Le voy a agregar 25 centímetros. 25 centímetros por acá. 25 centímetros por acá. Y voy a trazar una línea. A medida que vamos alargando, esto nos permite a que podamos salir un poquito más, ¿sí? En lugar de 8 centímetros como máximo en una falda hasta la rodilla, podemos llegar a agregar hasta 15 centímetros, por ejemplo, a esta altura, ¿sí? Ustedes vean que
la proporción, como les digo, no se pierda. Bien, bueno, yo acá tengo mi contorno, voy a marcar lo mismo que mide mi cuarto de contorno de cadera, que eran 25, creo, a ver, sí, 25. Un cuarto de contorno de cadera, 25 por acá, y a partir de acá voy a salir, ¿sí? En este caso voy a salir 15 centímetros, ¿sí? Hasta 15 centímetros está bien, ya mucho más, traten que no. Después le vamos a dar un poco de vuelo de otra manera, ¿sí? Si quieren un poco más de vuelo, le podemos dar un poco más de vuelo, pero de otra manera lo vamos a hacer. Bien, acá entonces vamos a trazar una línea. Acá ya podemos ir, fíjense, ahí un poquito más arriba, ¿sí? Ya no va a ser tan como en el anterior, ¿sí? Fíjense que por acá vendría a tocar, ¿sí? Bueno, ahora este lo vamos a hacer un poquito más arriba. Ahí. Yo acá estoy dando el máximo, 15 centímetros. Yo más la verdad que no le daría, porque si no es algo que después no queda, o sea, puede quedar bien, pero si queremos una falda de base, ¿sí? Con un vuelo relativamente natural, ¿sí? Respetemos estas medidas. Bien, soy media pesada, pero bueno, es así. Yo acá tengo 74 y acá en el costado también voy a tener 74 centímetros. Voy a marcar por acá y voy a redondear. Ahí. Vamos a ubicar ahí y redondeamos. Esto también, chicas, está en las cajitas de descripción, ¿sí? De otros videos también. Hay un montón de videos, pueden ir a mirar un montón de videos, ¿sí? Bien, acá ya tenemos la falda midi, ¿sí? Salimos de ahí, ya podemos salir hasta 15 centímetros, ¿sí? De 5 centímetros, porque miren, si yo voy a marcar la línea 5 centímetros. 5 centímetros por acá, para que vean el tema de la línea del costado, ¿sí? Ahí. Ahí, ¿sí? Bueno, fíjense, la línea de costado yo salí 5 centímetros y se pega bastante a lo que vendría a ser la falda, ¿sí? Y ustedes pueden ir viendo, ¿sí? Si van a cuánto pueden llegar a salir. Esto, recuerden que acá lo recortamos, esto nos sirve, ¿bien? Bueno, ahora vamos a ir a la falda más larga, ¿sí? Falda larga. Vamos a pasar por acá. Bueno, vamos a suponer que esto tiene 1 metro de largo. Recuerden que yo en el centro bajo 1 centímetro, entonces yo voy ahí, subo y acá tengo 1 metro. Y acá 5. Bien, también voy a trazar mi línea. Ahí. Y bueno, acá al ser una falda larga podemos agregar un poco más, ¿sí? Por ejemplo, podemos agregar unos 20 centímetros. Yo voy a marcar mi cuarto de contorno de cadera para una falda recta, sería completamente recta. Y ahora yo le voy a agregar, a ver cuánto más, le voy a agregar unos 20 centímetros. 20 centímetros. Yo acá le estoy dando también el máximo que le podría llegar a dar al ruedo, porque después ya mucho no, le vamos a dar vuelo de otra manera si le quieren dar más vuelo. Entonces acá voy a trazar una línea, ahí, ahí, ¿sí? Ahí ya tengo mi línea y también yo acá voy a trasladar la medida que tengo en mi centro de molde, la voy a trasladar acá al costado, ¿sí? Ahí. También redondeamos. Esto tienen que hacerlo siempre porque si no las faldas en general
no quedan muy bien así. Si no es algo adrede, no quedan bien. Perfecto, entonces hasta acá tendríamos nuestra falda de base, ¿sí? Esto acá ya no iría. La otra, donde me quedo, acá. Esta parte acá tampoco ya no iría. Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer para darle más vuelo? Bien, vamos a trabajar con esta, ¿sí? La corta, que lo pueden repetir en todas, ¿sí? En la midi, larga y bueno, alturas intermedias. Ustedes pueden ir jugando con eso, no hay ningún problema, chicos. Así que bueno, vamos a cortar. Bien, acá ya la recortamos, vamos a trabajar con esta. Para darle un poco más de vuelo, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una línea, ¿sí? Donde acá tengo ahí tengo 9 centímetros, ¿sí? Recuerden que yo hago las faldas base con la separación de busto, porque si después necesito unirla a la parte superior para hacer un vestido, yo ya tengo mi molde base de acuerdo a la parte superior, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante también, ¿bien? Bueno, yo esto acá lo voy a recortar, ¿sí? Primero voy a pegar acá, voy a pegar esta parte. A esto acá vendría a ser el doblez de la tela, ¿sí? Vamos a marcar. Acá esto iría al doblez de la tela. Bien. Ahora, esta otra parte, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar mi pinza, ¿sí? Ahí en el papel y lo pego ahí. Ahora, si ustedes no quieren tanto vuelo, pueden cerrar menos la pinza y después, obviamente, la cosen, ¿no? Llevaría una pinza cosida, ¿bien? Entonces, les queda con un poco menos de vuelo, ¿sí? Pero bueno, yo ahora en este momento le voy a dar el máximo, así que lo voy a pegar. Entonces ya acá tenemos nuestra falda línea A. Acá podemos continuar la línea, ¿sí? Y ahí ya estaría, ¿sí? Con mayor vuelo. Bueno, con esto vamos terminando el primer video de esta serie y recuerden que en la cajita de descripciones va a estar cómo hacer su molde base, va a estar la cinta, ¿sí? La falda, ¿sí? Todo el 40% para que puedan trabajar y armarse una carpetita. Bien, bueno, nos vemos en un próximo video. Si te gustó, déjame un like, déjame algún comentario, que eso me ayuda un montón para que el canal crezca. Bueno, nos vemos en un próximo video.